Hola seres divinos, comenzamos hoy con el capítulo 12 de la novela Callando la ignorancia de mi karma. Si has llegado hasta este video y no sabes quién soy, mi nombre es Macarena Britos, soy medium de nacimiento y estoy haciendo como una especie de audiolibros, digo una especie porque no son audiolibros muy particulares. Estoy comenzando contando mi autobiografía con mi propia voz y con mi propio estilo, ¿sí? Soy medium de nacimiento y escribí esta historia por necesidad, sin pensar que algún día la estaría grabando en YouTube. Seres divinos, esto es increíble. Uno nunca sabe las vueltas que va a dar la vida, ¿eh? Quiero contarles también que esta novela la escribí hace muchos años, casi 9 o 10 años atrás. Yo todavía trabajaba como escribana pública, o sea, yo me acuerdo que estaba dentro del estudio y como no tenía trabajo, en los momentos en que no tenía que hacer, me ocupaba en escribir mi historia. Esto es lo que salió desde esa época y quién diría que estaría yo contándoles la historia de mi vida al mundo. Bueno, de todo corazón, espero que les sirva esta historia porque tiene mucho conocimiento que fui aprendiendo en más de 50 años, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones acá que estoy segura que va a auxiliar a sus propios viajes espirituales, sus propias historias y clarificar todo eso, ¿sí? Bueno, vamos acá al capítulo 12, que se llama Corazón roto, alma rebelde. Este capítulo me va a dar un poquito de vergüenza contarlo, pero bueno, no hay alternativa. Las vidas son las vidas, las circunstancias son las circunstancias y vamos adelante. Bueno, dice así. Después de salir al mundo de los hombres con Daniel, el hombre que conocí en su momento por internet, me di cuenta de que no era tan sencillo volver a amar. En lugar de eso, me dejé llevar por la rebeldía y busqué divertirme como una forma de esconder los vacíos y las ignorancias que llevaba dentro. Ya no tenía que preocuparme por el, entre comillas, pecado que me habían atormentado por tanto tiempo cuando fui seguidora de una iglesia sectaria e intransigente. Había sufrido demasiado, repitiendo salmos y aleluyas, amando a un solo hombre con culpa, queja y casi sumisa por completo. Ahora decidía por otra cosa. Esa experiencia y las que siguieron fueron muy necesarias, como todo lo que sucede en la vida. Entonces, en aquel entonces me lancé a otros extremos, sumida un poco en las locuras, en busca de algo que me liberara de los límites impuestos por los prejuicios que me habían enseñado. Mi fe no cambió, aunque guardé todo eso dentro de un cajón. Seguía creyendo en una inteligencia superior, pero lo que me habían enseñado los supuestos hombres de fe sobre el tema me decepcionó y mucho. Por ello busqué otras explicaciones más idóneas y con más lógica, que me diera el espacio necesario para ser yo misma. Todos esos hombres y mujeres religiosos fracasaron tanto como yo, porque también eran ignorantes, con la diferencia de que ellos se creían poderosos y sabios. Yo seguí buscando en cada etapa en que me encontraba en la vida. Mi cambio de actitud fue muy palpable, pues ya no me manipulaban esas mentes enfermas por el fanatismo. Salí de ese círculo y me involucré en forma más efectiva a mi trabajo. Ejercí a mi manera la profesión de escribana y al mismo tiempo seguí trabajando en la inmobiliaria familiar. Salí a la calle a pasear. Comencé a ir a parques, a playas. Era una nueva vida con mucho sol y nada del viento frío de esa ventana que en el pasado se abría y me dejaba helada del terror. Mi hijo Salvador y Luz fueron los primeros que comenzaron a notar mi cambio de actitud. Ya no era motivo de rezongo una mala palabra. Todo lo contrario, empezaron a escuchar de su propia madre recitarlas todas juntas después de haberlas reprimido por décadas. De ese modo, hacía mi propia catarsis. Gritaba conmigo y mis palabras no eran motivo de vocabularios que indicaran cultura, sino más bien de un trato callejero y sin educación.
y me encontraba fascinada y lo comencé a disfrutar. Sin duda alguna, había encontrado algo que era la libertad de los prejuicios, la libertad de lo enseñado, la libertad de no poder decir tal cosa o tal otra porque todo era símbolo de pecado. Me sentí en esta época fascinada por algo que yo había olvidado, que era la libertad de pensar lo que quisiera pensar. La buenita Victoria había fallecido, muerta muertita. No quedaba nada de la sumisa y hasta cursi Victoria Montserrat, que había conocido a Alejandro y que había conocido toda mi familia. Mi deseo de insurrección por todo el tiempo que consideré desperdiciado, lo volqué en la forma más rápida de demostrar mi rebeldía y comencé a salir con otros hombres. Así que me permití con total consentimiento al coqueteo y me convertí en una versión femenina de Casanova. Despegué mis alas seductoras y comencé a bromear, liberando mis anteriores ideas arcaicas y paralizantes. Necesité reprogramarme para entrar en la aventura del presente. Ahora hablaba como una malcriada vulgar, pero sin arriesgarme a perder la compostura. Mi música pasó de cánticos de alabanza a coros de cumbia villera. Cambié las cuentas del rosario por las cuentas de chat y los números telefónicos de mis citas nocturnas. La paloma blanca se había vuelto un buitre carroñero y creé solamente 2 códigos o 2 reglas: no mentir o fingir lo que no sentía y jamás permitir que mis hijos conocieran a ninguno de esos hombres. Luego de eso me había dado libertad de libreta verde para todo. Sin te amo y sin compromiso, todo era aceptado. Fue una locura esa época, de descargar frente a mis solitarios días de engañada y de ser tratada en general como una loca. Me pareció en esa época la única salida como expatriada de mi propia esperanza. Necesité presentarme otra vez al mundo como una mujer diferente y no hay nada peor, ni más precario y más peligroso que una persona despechada con el amor y con la vida misma. Me volví promiscua, retomé el cigarrillo y comencé a disfrutar mucho. Necesitaba equivocarme, y si todo era como decían, que no pasaba por sentimientos y que era nada más que relaciones casuales de sexo, pues yo también necesitaba conocer ese mundo de lo prohibido. Me pervertí a sabiendas de lo que ideaba y anduve como una fiera con una carita de ángel para seducir a mis posibles víctimas. Durante el día cuidaba a mis hijos, la casa, trabajaba en la inmobiliaria, escribía mis libros armados que nunca pensaba publicar, pero apenas caía la noche hablaba por chat con muchos hombres al mismo tiempo y sentía músicas muy ruidosas y extravagantes, sacando quizá mis propios demonios para verlos cara a cara. Mi osadía llegó al extremo de enamorar a los más dulces y dejarlos con el corazón roto en llamas. Me divertí engatusando cualquiera que consideraba como desafío de conquistar. A los fáciles los ignoraba por inmediato. Me gustaba luchar por lo que quería, aunque mis conquistas no se extendieran más de 3 citas. El sexo ocasional fue mi lema. El problema era que me aburría rápidamente de los hombres que conocía. El tiempo pasó y tuve muchas aventuras. Conocí mucho de las relaciones humanas. Puedo decir que hice un máster intensivo de los porqués de muchos temas de las relaciones de pareja, que antes no entendía, y las respuestas que encontré para mi disolución no me agradaron. En ese tiempo volvió a aparecer mi ex esposo Alejandro, e intentó reclamarme por teléfono cuando se enteró de mis aventuras, pero se encontró con otra mujer, una que lo mandó a que se pintara la nariz de payaso y que se mirara al espejo. En conclusión, lo mandé al demonio. Su actitud conformista me irritaba muchísimo y no quería verlo aceptar su destino sin dar ningún combate.
no en ese momento de rebeldía que por fin había llegado a mí. Comprendí que lo hice porque me importaba y porque nos habíamos amado de verdad. Nuestros hijos fueron fruto de ese amor real. No obstante sus fallas y también las mías, las cuales nos habían agotado, el aprecio sano que podía existir entre ambos. El desayuno que tomaba a los pocos días al lado de mi hermano Lucas se detuvo más tiempo del previsto. Sonó mi celular de nuevo y era nuevamente Alejandro, mi exmarido, esta vez con la excusa de hablar de nuestra hija Luz. Esas llamadas eran esporádicas y puntuales. Yo jamás lo llamé cuando aún lo amaba para decírselo. Era muy testaruda. Él, en cambio, cedía un poco más y demostraba mucho las emociones. Entonces ese día en el teléfono me preguntó si me hallaba muy ocupada, pues necesitaba hablar conmigo. Su petición era casi un déjà vu. Yo ya había vivido muchas veces lo mismo. Ya no era solo la ex esposa, sino también era la ex amante de poco tiempo atrás. Por eso miré a mi hermano, Lucas, que sabía todo lo que había pasado en esos tiempos, de mentiras, de engaños, y le contesté a mi exmarido. A ver, Alejandro, ahora salgo todos los fines de semana con uno diferente. Es que quiero disfrutar de eso que me enseñaste tú, el sexo sin sentimientos. Así que he probado largas, cortas, grandes, chicas, y ya contigo no quiero nada, porque te conozco al derecho y al revés. Ah, y otro detalle que te quiero contar. Descubrí que las largas me hacen mucho más feliz. Ahora me queda todo muy claro y te entiendo un montón. Prefiero un taladro a un tornillo. Gracias por la enseñanza y por favor, no vuelvas a llamar porque no me interesa. Luego de ese reclamo o de esa vaya a saber qué, Alejandro únicamente me contestó. Me dijo, de lujo. Me respondió, dejando un silencio sepulcral que solo interrumpía el rumor de su respiración. Ninguno dijo nada, pero tampoco cortábamos la comunicación. Mi hermano Lucas, al escuchar semejante declaración de mi parte a mi lado, se lanzó al piso dando las mayores carcajadas y tapándose la boca para que no fueran escuchadas. Mirá, tenés la agenda muy ocupada, entonces, volvió a decir Alejandro, analizando y buscando la victoria sumisa, callada y muy religiosa de antaño. Así es, le contesté. Soy una mujer de casi 40 años, hermosa, sana y divorciada. Tú, en cambio, te debes ocupar de tu nueva novia. Lo siento, yo no tengo más tiempo para nada, así que te voy a colgar. De lujo, me volví a contestar y yo solamente corté el teléfono. Ya nada me quedaba de aquella jovencita ingenua que con 19 años se enamoró al instante, a primera vista. Pasé mucho tiempo sin poder desapegarme de ese amor, y hoy lo había logrado. Quizá no de la manera correcta, pero fue la única que encontré. Luego de esa conversación, continué tomando mi desayuno junto a mi hermano Lucas en la más completa paz, mientras mi hermano Lucas retorcía los ojos haciendo morisquetas, muy divertido y un poco asombrado por todo lo que jamás pensó escuchar de mi propia boca. Esa situación también me hizo sentir decepcionada. Alejandro me demostró que no había aprendido nada al pretender jugar nuevamente a las escondidas ahora que tenía un nuevo compromiso con su nueva novia, casi 20 años menor que él. Esa joven humilde aceptó la condición que él le impuso desde el inicio, que fue no tener hijos bajo ninguna circunstancia. La paternidad no era lo suyo y había encontrado a alguien que se amoldara a sus exigencias. Eso era lo único que a él le podía ofrecer y tener, nada más. 2 años después de esa última charla, mis hijos me contaron que su padre y la chica se iban a casar. Por más que pensé que no me afectaría, me sorprendió la noticia, dejándome el alma apretada. En sueños se reflejó mi conmoción y mis amigos espirituales vinieron a mi ayuda. Una semana antes de ese día, el universo me concedió un sueño muy particular donde me encontraba con Alejandro en un lugar difícil de describir, lleno de brisa blanca como una neblina,
y sin comienzo y sin finales. Ambos nos veíamos muy jóvenes físicamente hablando, como cuando éramos en la época en que nos habíamos conocido. En ese sueño, o no tan sueño, nos pedimos perdón y nos dimos las gracias por el tiempo de aprendizaje compartido. Vaya uno a saber los propósitos de nuestro inconsciente y del universo, pero a la mañana siguiente, al despertar, sentí ese sueño como algo muy real. Mi intriga me impulsó a investigar lo que decían las doctrinas filosóficas acerca del sueño, y muchas coincidieron en que, durante el mismo, es como si muriéramos por un tiempo y nuestro espíritu, liberado de la esclavitud del cuerpo, saliera en búsqueda de sus afines, sus parientes, de sus misiones y hasta de sus despedidas. Para mí, ese conocimiento me pareció acertado y muy normal, y fue la explicación que le di a ese sueño y a todos los que había tenido en el correr de mi vida. La paz con la que me levanté después fue absoluta. Además sentí que llegaba al fin de mi propia soledad obligada. Tuve la certeza de que iba a superar esa incapacidad de volver a amar y llegaría el amor pronto, un amor maduro que fuera un apoyo en esa ruta más serena de mi vida. Sin embargo, hubo una cosa que sí me pesó al final, y fue que no tuve victorias en la misión de hacer que Alejandro creyera en lo que no se ve, o que el sufrimiento le ablandara su corazón endurecido, o que estuviera presente con nuestros hijos para educarlos, guiarlos y amarlos. Tampoco logré que mi orgullo hablara más bajo y me permitiera perdonar por amor, pero hice lo que pude o creí poder hacer en ese momento. En el camino de las muchas vidas tenemos diversas almas afines, no solo una, con la que nos reencontraremos y cumpliremos un propósito para ambos o para otros. En toda relación de amor es donde más aprendemos. Esperaría la llegada de mi próxima alma afín. Por el momento, iba a continuar buscando entretenerme y absolutamente nada más. La libertad era mi lema. Muy bien, seres divinos. Terminamos con el capítulo 12. Quiero contarles y confesarles que estoy muerta de vergüenza, pero este capítulo es muy real, fue extremadamente necesario. Duró muy poco, al parecer parecía que como que hubiera durado mucho, pero duró poco, pero era necesario que lo contara porque es el detonante para lo que viene después. A veces tenemos que pasar por ciertas experiencias en la vida para aprender de las relaciones humanas, para darnos cuenta de lo que no nos gusta y también para romper con patrones limitantes o prejuicios que nos enseñaron en mucho tiempo. A mí me habían enseñado toda la vida, en las iglesias evangélicas a las que estuve por 20 años, que el pecado venía desde mí, que yo era la única causante o culpada de los pecados y de lo que me estaba pasando, supuestamente mental, y que no era más que una persona que abría portales o puertas o ventanas, como siempre les digo, como ventanas que se me abren, y que la única responsable de todo eso era yo. Cuando me di cuenta que hablando religiosamente y que hablando desde lo correcto, por 20 años no me cambió las cosas, me di cuenta que ahí no podía seguir continuando porque no encontré respuestas. ¿Por qué? Porque las mismas personas no sabían qué era lo que yo tenía. No eran demonios. Aquí había algo más que había que descubrir. Así que bueno, esta faceta mía, muy interesante, la recuerdo con mucho, me divierte mucho recordar esta experiencia. La tomé como tal, mi familia la aceptó. Mis hijos nunca vieron nada, porque si había algo que yo cuidé mucho fue que mis hijos no se enteraran de nada. Yo trabajaba normal, tenía una vida normal, pero tenía como una doble vida en la noche, pero nadie se enteró de nada. La única que sabía de mis cosas era mi mamá, que fue como que la persona que me cuidó o me aconsejó desde lo que pudo, ¿no? Porque yo ya era una mujer de 40 años y no podía hacer mucho que más que pudiera. Ahí fue la época en que yo empiezo a viajar.
los 40 fueron la libertad, o sea, mis hijos ya quedaron adultos, ya vino el tema de los nidos vacíos, de el no amar, el no creer en el amor. Todavía ya sabía en esa época de los 37, ya empecé a saber que era medium, ya había empezado a trabajar, creo que en esa época ya estaba trabajando en el centro espírita, pero entonces me sentí bien, me sentí fuerte y bueno, en el tema del amor yo quería tener mucho más experiencia de todo eso que se decía de que no pasaba por sentimientos. Quiero hacer una acotación acá que yo no había tenido ninguna otra experiencia en la vida, ¿sí? No se olviden, las edades son diferentes. Yo había tenido solamente una experiencia con mi esposo, con el que había sido mi esposo, el padre de mis hijos, entonces no tenía conocimiento de nada y bueno, creo que era necesario tenerlo. Y bueno, lo disfruté un montón, seres divinos. Después vamos a ver qué continúa en el capítulo siguiente, a ver cómo se llama. Capítulo 13 se llama El ataque de lo que no se ve. Me suena que este capítulo va a venir desde el lado espiritual, ¿no? Yo la verdad que no me acuerdo, seres divinos. Como le digo, esta novela la escribí hace 10 años atrás, mínimo. Bueno, te espero en el próximo capítulo. Ahora sí, namaste.